Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, sábado de la primera semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo desde 1 hasta 6. En aquel tiempo, el Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Jesús envió a los 12 con estas instrucciones: no vayan a lugares de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, sino diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar está en continuación con el texto del Evangelio de ayer, no solamente a nivel literario, porque sigue inmediatamente el texto que escuchamos ayer, sino también en la perspectiva de Jesús. Ayer escuchamos que el Señor Jesús se había conmovido profundamente al ver la gente perdida como ovejas sin pastor y había invitado a los suyos a rezar al Padre para que envíe trabajadores en el campo para la cosecha. Ahora Jesús mismo se encarga de este envío, enviando a los suyos de manera especial. En este primer envío envía a los 12, es decir, a los apóstoles. Más tarde enviará a todo el grupo de los 72 discípulos. Nosotros sabemos que alrededor del Señor Jesús habían grupo mano a mano más largo de personas, algunos más íntimos, otros con un papel fundamental, incluso dentro de la iglesia como los apóstoles, luego los 72 discípulos y de forma más larga todos los demás discípulos. Bueno, una vez más, el evangelista subraya que no solamente Jesús envía a los suyos para anunciar la buena noticia del evangelio del reino, sino dándole autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Que quiere expresar de esta manera el evangelista, quiere expresar que el anuncio del Evangelio no puede reducirse al anuncio de una doctrina, a un mensaje intelectual o simplemente espiritual. Jesús ha venido para tomarse cura de toda la persona integralmente. Dios creó integralmente a la persona, cuerpo, alma y espíritu, es decir, en sus 3 facultades. Y en este sentido, Jesús en el momento mismo que anuncia la buena noticia, da también el poder para ponerla en práctica. Ahora, es cierto que a los apóstoles le dio un poder extraordinario. Expulsar a los espíritus impuros significa practicar exorcismo, cosa que no está al alcance de todos los discípulos, de todos los cristianos. Pero sabemos que cuando se habla de espíritus impuros, se entienden muchísimas cosas. Nosotros también estamos llamados a actuar en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, para expulsar a los espíritus impuros. No significará que tendremos que hacer exorcismo, pero tratar de expulsar
de dentro las relaciones todos aquellos espíritus impuros que se llaman egoísmo, que se llaman celos, que se llaman rivalidades, que se llaman envidia, que al final conforman la clase del pecado. Bueno, el cristiano es uno que no solamente está enviado para anunciar la buena noticia, sino también para ponerla en práctica. Inmediatamente el evangelista pasa a decirnos los nombres de los apóstoles. Y aquí también la cosa no es casual, no es simplemente el listado de 12 nombres, sino que empezando por la doble pareja de hermanos que ya conocimos, es decir, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, y también Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, ya los encontramos en este orden y en esta formulación al momento de su vocación, de su llamada. Luego, pero, también los demás 8 apóstoles están indicados de 2 en 2. Los 4 primeros están indicados de 2 en 2 porque eran 2 parejas de hermano. Pero se repite la misma formulación con los otros 8, a pesar que no fueran hermanos de sangre. Pero el evangelista sigue diciendo Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago y Tadeo, Simón y Judas. ¿Por qué? Porque por el hecho de haber aceptado la invitación del Señor Jesús, por haber aceptado su vocación, entonces ellos mismos se han convertido en hermanos. Eso nos dice 2 cosas, 2 características muy importantes. La primera característica de la iglesia, una vez más, la iglesia no es un club de fans, no es una asociación de gente interesada a algo. La iglesia es una familia de hermanos, es la familia de Dios. Precisamente porque todos nos reconocemos hijos del único Padre Celestial, automáticamente nos reconocemos como hermanos entre nosotros. Esta es la familia de Dios, es la comunidad de los amigos y hermanos del Señor Jesús. Segunda característica, nos dice que la misión no es algo individual, no es el asunto de uno del otro, sino de la comunidad. Por eso Jesús envía a los apóstoles y luego enviará a los discípulos de 2 en 2, precisamente para subrayar que la misión tiene una dimensión comunitaria. Por último, Jesús da una indicación concreta que podría extrañar un poco, porque dice, no vayan a lugares de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, sino diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Que Jesús está haciendo una discriminación en contra de los paganos o de los samaritanos? Evidentemente no, porque poco después él mismo inaugurará la misión a los paganos y a los samaritanos. Significa más simplemente, pero también más claramente, que Jesús tiene una estrategia. Significa que el anuncio de la buena noticia no puede ser al azar, así como viene, sino tener un plan. Dios mismo tiene un plan y lo tuvo desde el comienzo. Empezó revelándose a los patriarcas, revelándose a este pueblo en el momento mismo que iba formándolo para utilizarlo como instrumento de bendición y de salvación de todas las naciones. Eso lo dice, por ejemplo, el profeta Isaías. Y después encontraremos precisamente la otra misión, las de los 72, los cuales sí serán enviados a todas las naciones según el número
de la época, por lo menos el número de la tabla del libro del Génesis, que contemplaba en todo el mundo a 72 naciones. Evidentemente eran muchas más, pero eso es el número simbólico. Eso nos dice realmente algo de muy importante, que para anunciar el Evangelio no es suficiente la buena voluntad, no es suficiente el espontaneísmo, no es suficiente las emociones, dejarse mover por el entusiasmo de un momento, sino que hay, como cualquier cosa hecha bien, que plantearla, que programarla, tener un plan. Precisamente lo que tenemos también dentro de la parroquia es un plan que vale 3 años y luego vamos renovándolo, dentro el cual cada año se hace un programa pastoral. Bueno, esto es lo que nos enseña la diócesis de Milán, por lo menos de la época del cardenal Martini, es precisamente lo que en esta época, una época muy complicada, más que todo un cambio de época, nosotros también tenemos que realizar precisamente porque nuestro anuncio sea eficaz. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y teniendo la conciencia que la narración de la llamada y del envío en misión de los apóstoles no es simplemente algo individual para ellos, sino que se convierte en, digamos, un marco, se convierte en un modelo de toda vocación, de la vocación de todo cristiano. Entonces tomamos conciencia que nosotros también tenemos una vocación, la vocación de llevar la buena noticia y sobre todo de tomarnos cura del prójimo, de la gente que encontramos cada día en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la comunidad, en cualquier camino dentro del cual el Señor nos envía.